Ojo que los adictos terminan mal. Y vos decís que Argentina es un país adicto. Digo, cuidado, porque... Hay que tener mucho cuidado, y empezar a ver cómo hacemos para liberarnos de esa dependencia. ¿Y cómo se hace? Y en gran medida volviendo a recuperar aquellos pilares perdidos ya de este... Bueno, pero tenés que modelo. subir tarifas... Bueno, tenés que hacer un montón de cosas distintas. Se supone que todo esto pasaría después de octubre, no sé, Todesca, ¿usted qué opina? Digo, porque ahora uno no cree que el gobierno vaya a hacer nada tremendo en un sentido o el otro antes del 23 de octubre. Digo, ¿para qué? Si sí, yo creo que ya... Falta un mes y aparentemente todo le sonríe, ¿para qué va a hacer algo ahora, no? Sí, naturalmente. Pero ¿qué pasa el 24 de octubre? Y ahí yo creo que hay dos grandes avenidas. Una avenida es la avenida de las políticas inerciales, o sea, seguir haciendo lo que se está haciendo, que es en realidad lo que el gobierno ha adoptado como criterio, y reaccionar frente a cada uno de los desequilibrios de manera puntual. Obviamente, como esos desequilibrios, coincidiendo con Rogelio, cada vez son más estructurales, más amplios y demás, más dificultad hay en trabajar de este modo en la política económica. Pero creo que es una alternativa, o sea, que el gobierno funcione inercialmente. ¿Después de octubre también? Es una de las alternativas, creo yo. La otra es que el gobierno haga algo que a lo mejor parece una mala palabra, porque la Argentina, el problema del lenguaje se ha tornado un hecho en sí mismo, que es adoptar un programa de estabilización, o sea, un programa que conduzca hacia bajar la inflación, en primer lugar, con tanto consenso político. Creo que también se podría sumar al sector empresarial, al sector obrero, que parece predispuesto a eso, y con correcciones macroeconómicas uno podría lograr un programa de estabilización, me parece que con mucho menos trauma, mucho menos complejidad que lo que, por ejemplo, fue la situación del 2002 o la situación del estallido de la hiperinflación, para citar aquellas monstruosas crisis. ¿Pero qué sería estabilización? ¿Qué medidas? Estabilización es desacelerar el gasto público, desacelerar la expansión monetaria y hacer un acuerdo social que, acompañado de medidas macroeconómicas, puede funcionar e ir restabilizando la situación. Pero eso con los empresarios ha logrado ya un principio. Claro, por eso. Digo, está en ese camino, de pronto, por lo que uno ha visto. Bueno, está en ese camino desde el punto de vista discursivo y retórico. Discursivo, bueno, está bien, claro, sí. Que es, si nosotros tomamos todo el conjunto de discursos del gobierno, bueno, la Argentina no debería tener ninguno de estos problemas, más allá de que el relato del gobierno dice que no los tenemos, efectivamente no los debería tener. La UIA tomó ese discurso también, por lo menos de la boca para afuera. Sí, la UIA tomó ese discurso, pero las empresas que están en la UIA compran dólares. Entonces, claro, pero el tema es así, el propio ministro de Economía no dice solo la de la UIA, que esta es una política exitosa, esto de el gasto, de que el Banco Central le pase plata al Tesoro. ¿Vos ves que podría llegar a tomar medidas después de las elecciones? Digamos, acá, desde la muerte de Néstor Kirchner, no se ha tomado ninguna medida de política económica. Y hay un problema de inercia, digamos. El gobierno está haciendo la plancha desde hace mucho tiempo. Volver a adoptar medidas de política macroeconómica con esta inercia de inacción me parece que es complicado. Yo creo que el gobierno siempre es reactivo. Este escenario, por lo menos al que yo le asigno más probabilidades, de un mundo que se desacelera, de un mundo que ya no acompaña como la Argentina necesita, pero no explota, digamos, en términos de lo que significa esto para la Argentina, me parece que es un mundo que impide que el gobierno tome decisiones, porque no hay ninguna reacción, ninguna cosa muy complicada y fuerte que al gobierno lo haga reaccionar. Y creo que, a mi juicio, es inexorable la consecuencia de desaceleración paulatina pero persistente del nivel de actividad. Acá. En la Argentina, este año vamos a crecer menos que el año pasado, el año que viene vamos a crecer menos que este año, y así sucesivamente. Nosotros tenemos una estimación de crecimiento de poco más del 7% para el año pasado, a diferencia del 9% que plantea el INDEC. Este año creemos que vamos a crecer al 6%, el año que viene al 5%, en el 2013 al 3,5%. Es decir, esta desaceleración me parece que es inevitable. Esta desaceleración con un nivel de inflación en torno al 20%, no lo digo yo ni él, lo dicen las provincias para que no nos multen. Pero igual los multan. ¿Cómo les igual los multan? Pero para que no nos vuelvan a multar. Esto me parece que es inexorable, salvo que el gobierno empiece a tomar medidas, algunas de las cuales mencionó ¿Cómo le llegaría al hombre de a pie esto? Bueno, ya le está llegando al hombre de a pie. En una fábrica, en un... No, el gobierno todavía tiene herramientas, tiene caja,
para que el hombre de pie no lo sienta tanto y de alguna manera esto se traduce en el 50% de los votos de la última elección. Pero ya le va llegando, digamos, una de las características exitosas del modelo, la recuperación del empleo y sobre todo del empleo industrial, ya hace un par de años que no se ve. Digamos, de la mano del deterioro del tipo de cambio, del dólar barato, ya el crecimiento industrial, del empleo industrial es el menos importante, el menos relevante. Lo que más crece es el Estado, después los servicios y por último, y muy lejos, el empleo industrial. No, la construcción está aumentando. Y la construcción, digamos, pero lejos después el empleo industrial. Y eso ya el hombre de a pie lo está sintiendo. Y el hombre a pie también siente la inflación, por más que el INDEC diga lo contrario, digamos, una inflación que se sostiene durante todos estos años encima del 20% y que erosiona el poder de compra de una parte importante de la población, no de todos, porque hay otro sector que tiene acceso a paritarias y que puede pelearle al incremento de precios, pero hay por lo menos un 40% de los argentinos que trabajan y que ven cómo todos los meses su poder de compra se va erosionando. Eso ahora, el hombre de pie lo siente. Pero al mismo tiempo hay un boom de consumo. Sí, hay un boom de consumo que es menos boom que el año pasado, o que sí, que el año pasado. No, pero es el de los autos sigue, Todesca. El de los autos sigue. No estamos hablando ya de la licuadora, estamos hablando de un auto. Claro. No, y la propiedad. Autos, y la propiedad. No, a ver, el de los autos sigue en mucho porque se ha agregado un financiamiento que no había hasta el año pasado. Las financieras de las empresas terminales han empezado a trabajar sobre el mercado, los créditos prendarios han aumentado sustantivamente, o sea... pero la gente que compra por el tema de la inflación. La gente toma... Porque dice, ¿para qué? Si yo lo pongo un plazo fijo, bueno, me da el 11. Compra contra una inflación del 20 y pico. Eso es verdad, pero compra para mejorar su calidad de vida, porque vos, digo, no acumularías autos No, pero voy renovando, claro, mi unidad. Yo tenía un automodelo, paso a otro porque digo, claro, si pongo el plazo fijo, pierdo. Claro, pero al final del camino también tenés un stock de usados y ese stock se va vendiendo. Así que la gente por ahora, digo, a ver, ¿cuál es el bien de inversión más apetecido por una familia? Una casa. ¿Cuánto significa el crédito hipotecario del total de crédito del sistema bancario de Argentina? 6%. Pero la gente 6%. Compra contado. Sí, no, pero no está... ¿Qué gente? No, hay un movimiento... Ismael, pero vos hoy, con el tema de la venta en pozo, hay mucha gente que pone la plata... No es el común. No es el común, pero digo la suma de factores. Digo, porque de una venta en pozo estamos hablando de mínimo. Pero entonces, ¿por qué se construye tanto en la ciudad de Buenos Aires? Una cosa es cuánto se construye, otra cosa es cuánto se ocupa de lo que se construye. No, cuánto se vende, no se ocupa, porque algunos compran quizá como una segunda propiedad de inversión. ¿Cuánto se vende? No se vende, bueno, lo que se construye se vende, pero muchas veces hay mucho de inversión en el mercado inmobiliario, no de satisfacción de necesidad de vivienda. No, pero por eso digo que la gente, en lugar de poner el plazo fijo, compra una propiedad como inversión. Compra una propiedad aquel al que le llega o aquel que puede comprar hasta a veces en una vaquita, una cuota aparte en un fideicomiso. Exacto. Y demás. Pero bueno, digo, ese mercado desde el punto de vista de las familias argentinas, en ausencia de crédito hipotecario, como te digo, es 6% del crédito total y ahora que anda un poco mejor, aumenta un 25% por año en los últimos meses, esa familia no hace esa inversión, tiene un excedente. ¿Tiene atractivo para el ahorro o tiene atractivo para el consumo? Tiene poco atractivo para el ahorro. A lo mejor, como dice Rogelio, con el dólar barato decide que en lugar de comprar autos, de comprar televisores, empieza a comprar más dólares. Bueno, eso es un proceso en curso. Luego, compra bienes que le complementan calidad de vida, porque el tipo que se compra un auto no va a acumular 2, 3 autos como acumulación de valor. Un auto tiene seguro, un auto tiene gastos, mucho dónde estacionarlo. Se devalúa el día. Ahora, como tenemos que ir cerrando, la pregunta es, la Argentina, vos señalás que va a tener muy poco impacto en la crisis internacional. Ahora, ¿qué pasa si, como dice Todesca, la soja baja, Brasil se desacelera un poco la actividad y al mismo tiempo el real pasa a ser más apreciado? Te digo por qué. El otro día leí un diario brasileño que dice, Buenos Aires ya no es tan barata, diciéndole a los brasileños, ahora ya no es tan bueno ir a Buenos Aires. No, por eso van a Miami. Van a Miami. Claro, por supuesto. Sí, déjame agregar algo de lo que discusión anterior. La tasa de interés real es negativa, digamos. Lo que más está creciendo más los préstamos que los depósitos.
por supuesto, la gente no tiene capacidad como para pagar una cuota por un departamento, pero está claro que el esfuerzo que hace el Banco Central para sostener la tasa de interés a costa de generar un montón de problemas en la economía, moviliza el consumo, que es lo que el gobierno quiere movilizar, así que está claramente en línea con la política gubernamental. Por eso creo que no la van a cambiar. Yo tampoco, yo creo que lo que acá se viene es menos de lo mismo, como escribí en un artículo cuando murió Kirchner, dije, acá se viene menos de lo mismo y es lo que está pasando. Yo creo, digamos, en general los economistas vemos distintos escenarios y le asignamos probabilidades distintas a cada uno de los escenarios. Yo creo y le asigno mayor probabilidad a un escenario internacional que no sea tan negativo para la Argentina, un escenario internacional complicado, pero en términos de lo que ese escenario significa para la Argentina, que no nos complique tanto. Igualmente, como te planteaba antes, les planteaba, eso ya no le alcanza a la Argentina por el nivel de dependencia que tiene. Creo, sin embargo, que tampoco hay que desestimar un escenario un poco más complicado, con un Brasil cambiando su política, como planteaba Jorge, con una soja que caiga un poco, digamos. Cualquier escenario como ese para la Argentina es muy problemático, como decíamos antes, en función de que las variables endógenas, el modelo argentino, está cada vez más débil y con más inconsistencia. Claro, si entran menos dólares de la soja o entran menos dólares de la exportación de Brasil, vamos a tener dificultades. Ahora, el año que viene hay que pagar deuda. Hay que pagar deuda. Las reservas caen. ¿La Argentina sale a endeudarse? ¿Y a qué tasa? Bueno, si la Argentina solo puede salir a endeudarse en la medida en que haya algún replanteo de la política económica que le permita acceder razonablemente a los mercados internacionales. O sea, hay un coqueteo con el Club de París, que es retórico, que ahora tiene un episodio romántico nuevo entre la presidenta y el presidente de Francia, diciéndose cosas hermosas. Pero ojo que Francia no le está yendo tan bien, ¿eh? Bueno, Francia tiene el problema. Hoy le bajaron la nota a todos los bancos franceses, sí, porque son los principales acreedores de Grecia. Así que, bueno, pero si Argentina sale a los mercados internacionales, podrá financiarse mejor. Si no, va a tener que hacer mucha sintonía fina, utilizando de nuevo reservas y removiendo probablemente esta licencia literaria de que son las reservas de libre disponibilidad, cuáles son, cuáles no son. Bueno, eso es todo. Les agradecemos la presencia de ustedes aquí y bueno, vamos a ver cómo continúa la economía porque evidentemente es un tema que nos atañe a todos nosotros. Nos reencontramos el próximo miércoles. Muchas gracias.